En esta ocasión voy a intentar dar respuesta a algunas de las dudas que han surgido respecto al circuito de vías. Recordemos que el circuito de vías consiste en un transistor trabajando en conjunto con dos resistencias. Esta configuración se conoce como multiplicador de voltaje. Una de las primeras dudas que surgen respecto a este circuito es si existe alguna fórmula que sirva para establecer su configuración. Y la respuesta es que sí existe una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Aquí tenemos una configuración clásica, un transistor acompañado por R1 y R2. Y la fórmula en este caso consiste en encontrar el voltaje de colector a emisor del transistor, ya que este voltaje es el que será aplicado a la etapa de salida. Y la fórmula nos dice que este voltaje lo encontramos haciendo la siguiente operación. Primero dividimos R1 entre R2 y al resultado le sumamos 1. El resultado de esta suma lo vamos a multiplicar por el voltaje de base a emisor de nuestro transistor. Para un mayor entendimiento de esta fórmula vamos a pasar al simulador. Aquí en el simulador tenemos el mismo circuito, un transistor MJE340, que es el que más se utiliza en el sistema de vías, dos resistencias de 1 kilo en este caso, y lo estamos alimentando con 12 volts positivos y 12 volts negativos, simulando la alimentación de un amplificador. Esta resistencia se está usando a modo de fuente de corriente constante para establecer sobre nuestro vías un flujo de corriente de 10 miliamperios. Aquí en café tenemos la fórmula que acabamos de ver, que nos dice que el voltaje de colector emisor, que es el voltaje que tenemos del colector de nuestro transistor a su emisor, va a ser igual a dividir R1 entre R2 y el resultado le vamos a sumar 1. Una vez que tenemos esa operación, vamos a multiplicarlo por el voltaje de base a emisor de nuestro transistor. En ese voltaje lo tenemos de nuestra base a nuestro emisor. Recordemos que de base a emisor hay un diodo y el voltaje aproximado será de 0.6 volts. Vamos a ejecutar. Aquí tenemos la corriente de 10 miliamperios y vamos a ver qué voltaje tenemos en nuestro transistor. Tenemos 623 milivolts aproximadamente. Vamos a encontrar el voltaje según la fórmula en este ejemplo. Tenemos que 1000 de R1 entre 1000 de R2 nos da 1. A esto le sumamos 1 y tenemos un valor de 2. Este resultado lo vamos a multiplicar por el voltaje de la unión base emisor, que en este caso es de 623 por .623 y los decimales. Y el resultado es de 1.24 volts aproximadamente. Vamos a ver qué nos dice el simulador. El simulador nos dice que el voltaje de colector a emisor es de 1.46. Como podemos ver, tanto la fórmula como el simulador nos dan resultados diferentes. Y esta diferencia se debe a que la fórmula no contempla la corriente que atraviesa esta resistencia, que es la corriente que absorbe nuestro transistor por la base, debido a su beta. Ya que al estar circulando 10 miliamperios de colector a emisor, también va a absorber corriente por la base, y es esta corriente la que causa estas diferencias de voltaje. Aún así, la fórmula nos da un resultado muy aproximado al voltaje que vamos a tener de colector a emisor. Una pregunta que puede surgir es qué valor de resistencia vamos a utilizar aquí. En primer lugar, el valor de estas resistencias va a depender del voltaje que queramos colocar de colector a emisor en nuestro transistor de vías. Y en segundo lugar vamos a encontrar lo siguiente.
Entre más grandes sean las resistencias que nosotros utilicemos en estas posiciones, mayor diferencia vamos a tener entre el resultado que nos arroje la fórmula y el valor real que vamos a tener entre colector a emisor. Y eso sucede porque si nosotros colocamos resistencias de gran valor aquí, toda la corriente que viene en este caso de nuestro bus, la etapa amplificadora de voltaje, que es la que alimenta el bias, va a circular por nuestro transistor. Y esta corriente causará que nuestro transistor absorba corriente por su base, alterando los resultados. En cambio, si nosotros utilizamos resistencias de valores más pequeños, una porción de esta corriente será absorbida por las resistencias y las diferencias entre el valor arrojado por la fórmula y el valor real serán menores. Además de esto, si nosotros permitimos un alto flujo de corriente por el transistor de bias, esta corriente va a causar calentamiento y con ello inestabilidad en el voltaje que nosotros hayamos colocado en estos puntos. Lo ideal es que el transistor se caliente únicamente por el acoplamiento con los transistores de salida y no por su propio flujo de corriente. De esta forma, concluimos que lo ideal es colocar resistencias pequeñas en estas posiciones. La fórmula original nos permite encontrar el valor del voltaje de colector a emisor. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que necesitamos encontrar es el valor de las resistencias o el valor de una de ellas únicamente. En la mayoría de los casos es recomendable utilizar como resistencia de colector una resistencia pequeña y su valor generalmente será de 1 kilo ohms. Para aplicar la modificación de la fórmula que nos va a permitir encontrar R2, vamos a tomar en cuenta que R1 siempre va a ser de 1 kilo ohms. Este valor elegido tomando en cuenta los puntos que acabamos de ver anteriormente, para evitar que toda la corriente fluya por el transistor y pueda causar inestabilidad en el voltaje de vías, y para que el resultado que arroje nuestra fórmula sea más próximo a los valores reales obtenidos en la práctica. Vamos a poner por ejemplo que necesitamos un voltaje para hacer trabajar nuestro amplificador en clase B, para lo cual como voltaje máximo podemos utilizar 1.8 volts. ¿Por qué 1.8 volts? Porque 1.8 volts es la suma de las 4 uniones base emisor de una etapa de salida. Si nosotros a cada unión base emisor le ponemos 450 milivolts y lo multiplicamos por 4, tenemos 1.8 volts. 1.8 volts deberá considerarse como el valor máximo de colector emisor para un amplificador que va a trabajar en clase B. Repito, este valor se va a medir de colector a emisor. Este voltaje va a establecer en cada transistor de la etapa de salida 450 milivolts. ¿Qué resistencia necesitaríamos en R2 para obtener este voltaje? Vamos a aplicar este desarrollo de la fórmula. Aquí tenemos que para saber el valor de R2 necesitamos dividir R1 entre el voltaje de colector a emisor dividido por el voltaje de base a emisor menos 1.8 volts, que es el voltaje de colector a emisor que necesitamos, y nuestro voltaje de base a emisor es 623.48 entre .623.48. Este resultado le vamos a restar 1 y tenemos 1.88. R1 lo vamos a dividir entre 1.88. Y el resultado nos da 531
Ese es el valor para la resistencia R2 si queremos colocar un valor de voltaje de 1.8 volts de colector a emisor. Vamos a colocar el valor exacto de 530. Y ejecutamos. Y tenemos que nuestro voltaje de colector a emisor que está midiendo este multímetro es de 1.98, aunque no es del valor exacto, pero es un valor muy próximo. Estas diferencias entre el valor obtenido por la fórmula y el valor real que habrá entre colector y emisor es la razón por la que R2 generalmente es sustituido por una resistencia variable, ya que de esta forma podremos colocar con más exactitud el voltaje deseado de colector a emisor. Aclaro que en este momento estamos hablando de voltaje de 1.8 volts, que es un voltaje que nos va a permitir hacer trabajar nuestro amplificador únicamente en clase B. Anteriormente teníamos aquí el valor de 1 kilo y esta configuración nos arroja únicamente un voltaje de 1.46 volts. Este voltaje también hace trabajar nuestro amplificador únicamente en clase B. Respecto al uso de este circuito de vías en amplificadores clase B, debo mencionar que no tiene ninguna ventaja frente a la configuración clásica de 2 diodos y una resistencia variable en serie. Si nosotros colocamos en este circuito formado por diodos un voltaje de 1.46, que es el mismo voltaje que tenemos acá, el amplificador funcionará exactamente igual. No habrá ninguna ventaja en el amplificador que utilice este circuito de vías frente al amplificador que utilice este otro circuito de vías. En algunos grupos he visto algunas críticas de algunas personas que hacen a los amplificadores que utilizan este sistema de vías. Y sin embargo, cuando vemos sus amplificadores, están utilizando este sistema de vías exactamente igual, un transistor y 2 resistencias de 1 kilo o de valores muy similares, pero ambas del mismo valor, pensando que por tener un sistema de vías con transistor, su amplificador es mejor que el amplificador que únicamente tiene este sistema de vías. Esas personas están en un error. Ambos amplificadores son exactamente iguales y no hay ninguna ventaja. La clase de amplificación, clase AB o clase B, no la determina el circuito o los componentes que esté utilizando el amplificador en su sistema de vías. La clase AB o B la va a determinar el voltaje que estemos colocando en las bases de los transistores de salida. Si el voltaje es igual o inferior a 1.8 volts, como ya mencioné anteriormente, nuestro amplificador va a ser clase B, esté utilizando el circuito de vías que esté utilizando. Y si el voltaje de vías que estamos utilizando es un voltaje suficiente para hacer conducir nuestros transistores, se tratará de un amplificador clase AB. De la misma forma, sin importar el circuito de vías que esté utilizando. Obviamente, un amplificador en clase AB deberá contar con algún método para estabilizar el voltaje de vías respecto a la temperatura. En este pequeño ejemplo vamos a simular el establecimiento de un vías de tipo AB. Para simular la unión de los 4 transistores de salida, vamos a utilizar un diodo LED de color verde, el cual tiene un voltaje de 2.13 volts, muy próximo a lo que suman las 4 uniones base emisor de los transistores de una etapa de salida.
y vamos a sustituir R2 por una resistencia variable. De un valor de 1 kilo ohms. En este momento la resistencia se encuentra en 50%, por lo tanto nos va a arrojar un valor aproximado a 1.8 volts. Recordemos que cuando aplicamos esta segunda fórmula, el valor obtenido para 1.8 volts fue de 530 ohms. Ejecutamos y vamos a ver qué voltaje tenemos. De colector a emisor tenemos 1.97 volts y como vemos el diodo LED aún no ha encendido. Eso quiere decir que este voltaje está haciendo trabajar nuestra etapa de salida únicamente en clase B. Si yo disminuyo el valor de esta resistencia, el voltaje va a aumentar. Aquí ya tenemos 2 volts y el diodo LED sigue sin encender. Eso quiere decir que nuestros transistores aún no están conduciendo. Vuelvo a bajar el valor y en este momento el diodo LED ha encendido. 2.048 volts serán suficientes para poner a nuestros transistores en conducción y en este momento nuestro amplificador empieza a entrar en clase AB. Si nosotros configuráramos de esta forma nuestro sistema de vías, sería necesario colocar ese transistor en el disipador de los transistores de potencia, ya que ese es el método que se utiliza para estabilizar el voltaje de vías en función de la temperatura. Si nosotros seguimos disminuyendo la resistencia, el voltaje se va a obtener aparentemente sin muchos cambios, y eso es porque los diodos ya están conduciendo, en este caso el diodo LED, y su voltaje al conducir es un voltaje fijo. Lo mismo va a suceder con los transistores. Sin embargo, en el caso de los transistores, este voltaje va a variar un poco más, ya que tenemos las resistencias de 0.22 ohms, las cuales al aumentar el flujo de corriente causarán una caída de voltaje. Cada vez que nosotros disminuyamos esta resistencia, los transistores conducirán más corriente. Esta es la razón por la que los amplificadores en clase AB no se monitorean por el voltaje de colector a emisor, o en su caso de base a emisor, ya que ese voltaje se va a mantener por lo general fijo. Estos amplificadores, para establecer su vías correcto, es necesario monitorear la corriente que fluye de colector a emisor de los transistores de salida, y eso se hace a través de la resistencia de 0.22 ohms. Al fluir la corriente a través de ellas, causan una pequeña caída de voltaje que nos va a permitir saber qué corriente está fluyendo por los transistores. Para un óptimo desempeño de una etapa de salida en clase AB, generalmente se va a utilizar un flujo de corriente de 100 mA. Este valor yo lo recomendaría únicamente para amplificadores de potencias inferiores a 200 watts. Para amplificadores de 200 a 400 watts, yo recomendaría un flujo de corriente de 50 o 40 miliamperios. Y para amplificadores con potencias superiores a 400 watts, podemos utilizar flujos de corriente más pequeños, como 20 o 10 miliamperios, o en su caso utilizarlo en clase B. Para amplificadores que van a ser destinados a la reproducción de audio de alta fidelidad, sí que es recomendable utilizarlos en clase AB, ya que al hacer trabajar un amplificador en clase B, no solamente estamos agregando distorsión de cruce por cero, además estamos agregando otro tipo de distorsiones causadas por la baja corriente a la que estamos haciendo trabajar los transistores de salida. Un amplificador en clase B también se ve reducida su respuesta en frecuencia en comparación con un amplificador en clase AB.
Una de las preguntas que surgen a algunos aficionados es por qué la mayoría de los proyectistas hacen trabajar sus amplificadores en clase B. Y eso, aunque parezca raro, es la verdad. La mayoría de los proyectistas que encontramos en los diferentes grupos sobre temas de amplificadores, e incluso algunos amplificadores comerciales que se hacen llamar profesionales, trabajan en clase B. La justificación para los amplificadores de alta potencia es mantener un amplificador con un alto grado de eficiencia, ya que si hacemos trabajar un amplificador de alta potencia en clase AB, este disipará demasiada potencia aún estando en reposo. Para evitar esto y para hacerlo más eficiente que se pueda un amplificador de alta potencia, es que se utilizan en clase B. Pero para amplificadores de mediana y baja potencia no hay una razón por la cual la mayoría los utilice en clase B más que la mala información. Existe un mito que algunas personas han popularizado de que un amplificador en reposo no debe consumir absolutamente nada. Y esto es un error. Si nosotros vemos, por ejemplo, el integrado TDA 2050, vamos a encontrar que en sus especificaciones nos dice que en reposo consume un máximo de 90 miliamperios y con voltajes bajos consume 50 miliamperios, y eso es porque se trata de un amplificador en clase AB. Si nos vamos con un amplificador STK, vamos a encontrar que también está consumiendo aproximadamente 100 miliamperios estando en reposo. Por lo tanto, creer que un amplificador en reposo no debe consumir absolutamente nada es un error. Es posible que esta mala información se vea reforzada por la poca información que hay respecto al sistema de vías de un amplificador clase AB. Seguramente muchos proyectistas se han enfrentado al efecto de avalancha térmica al querer polarizar sus transistores en clase AB. Y es posible que estos accidentes estén fortaleciendo la idea de que un amplificador no debe consumir estando en reposo. Y esto conlleve al que la mayoría de los proyectistas estén haciendo trabajar sus amplificadores en clase B, aún siendo amplificadores de mediana o baja potencia. Una duda que le podría surgir a un aficionado es por qué colocar como límite el voltaje de 1.8 para amplificadores clase B, si aquí vimos que los transistores empiezan a conducir en 2 volts. Podríamos utilizar el voltaje de 1.9 como límite para un amplificador en clase B. Sin embargo, esto sería un error, ya que 2 volts en este caso sería el voltaje para que los transistores conduzcan estando fríos. Pero una vez que los transistores empiecen a elevar su temperatura, su voltaje de unión base emisor va a bajar y estos podrán conducir únicamente con 1.9 volts. Si nuestro sistema de vías no está capacitado para trabajar en clase AB, lo más seguro es que los transistores sufran un embalamiento térmico y esto lo lleve a la destrucción. Esta es la razón por la cual se utiliza un voltaje conservador inferior a 1.8 volts en los amplificadores clase B. He visto también que incluso estando en clase B hay personas que utilizan voltajes de 300 milivolts o incluso inferiores para sus transistores. Esto sin duda se me hace exagerado, ya que la distorsión de cruce por cero debe ser elevada en estos amplificadores. Lo que yo recomiendo sería lo siguiente:
Para amplificadores de pequeñas y medianas potencias, la opción es hacerlos trabajar en clase AB. De esta forma aprovechamos todas sus características de nuestro amplificador. Y para amplificadores de altas potencias podemos hacerlos trabajar en clase B, ya que generalmente los amplificadores de alta potencia se utilizan para amplificar frecuencias bajas y en esta la distorsión de cruce por cero es menos notoria. Aquí quiero aclarar que en todo este ejemplo estuvimos tomando en cuenta el voltaje de colector a emisor. Este voltaje es el que se aplica a la etapa de salida y será distribuido entre los 4 transistores, los 2 drivers y los 2 transistores de potencia, sin contar los transistores en paralelo. Vuelvo a repetir, si tenemos 1.8 volts, al dividirlo entre 4 vamos a tener un voltaje de 450 milivolts para cada transistor de la etapa de salida. Ya sea que quieras medirlo transistor por transistor de base a emisor, o ya sea que quieras medirlo del colector al emisor del transistor de vías, o incluso podemos medirlo de la base del driver NPN a la base del driver PNP. Algo más que quiero mencionar respecto a este transistor es que la única razón por la cual se utiliza el MJE340 es por su facilidad para acoplarse al disipador de aluminio de los transistores de potencia. Sin embargo, he visto que muchos aficionados, al construir su amplificador y utilizarlo únicamente en clase B, en su sistema de vías siguen utilizando el transistor MJE340 o uno similar. Y la verdad es que no hay ninguna razón para utilizar este transistor si tu sistema de vías va a estar únicamente en la PCB, ya que este transistor no va a disipar una potencia muy elevada, puede ser un transistor de pequeña señal. Generalmente el voltaje de colector emisor no va a rebasar los 3 volts, así que aunque esté fluyendo de su colector emisor 10 miliamperios, la potencia disipada no va a superar ni los 500 miliwatts. Y por último tenemos la pregunta de qué circuito de vías utilizar si voy a utilizar mi amplificador únicamente en clase B. Y la respuesta es que no existe ninguna diferencia entre utilizar el circuito de vías de 2 diodos y una resistencia variable en serie y el circuito de vías de multiplicador de voltaje, ya que por lo general cuando se utiliza en clase B el transistor no es acoplado al disipador de los transistores de potencia. De esta forma se encuentra trabajando únicamente tal como trabajan los diodos rectificadores en este otro sistema de vías. Este circuito de vías de transistor va a tener una ventaja sobre el circuito de vía de diodos únicamente si el transistor es acoplado al disipador de los transistores de potencia. Y generalmente esto se hace solo si se va a trabajar el amplificador en clase AB. Por el momento es todo en este segundo video sobre el circuito de vías. No duden en dejar sus dudas en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video.